De forma optimista tuve que trabajar muy duro cuando me lesioné del pie, por ejemplo, ¿no? Tuve una lesión fuerte en el 99-2000, las Olimpiadas de Sydney las perdí y ahí hubo un momento que no sabía si iba a poder continuar. Entonces te retiras, te operas, que a mí determinación es saber que puedes hacerlo, ¿no? Para mí es decir, esto puedo hacerlo y no va a venir nadie a decirme que no puedo, ¿no? Para mí esa era una de las palabras y era una de las cosas que me decía cuando saltaba a la pista. Para mí todos los rivales eran mejores que yo, ¿no? Es que al final el deporte es muy exigente. Bueno, yo creo que cualquier cosa en la vida que te dediques plenamente es muy exigente, ¿no? Y el deporte profesional te exige dar el 100% de tu tiempo, de tu capacidad, de todo. Entonces, claro, esa exigencia año tras año durante a lo mejor 20 años de carrera deportiva, bueno, pues va minando un poquito. Bienvenidos a una nueva edición del podcast El Cerebro Optimista. En capítulos anteriores hemos hablado de conceptos como perseguir tus sueños, la importancia también de tener un propósito cuando te levantas todos los días y también para perseguir ese sueño, de practicar la resiliencia, de no rendirse. Pero muchas veces vemos muy difícil o casi imposible llegar a donde queremos llegar. Por eso hoy tenemos a una invitada muy especial, Virginia Ruano, con la que quiero hablar de un concepto esencial, que es la determinación. Virginia fue tenista profesional, ganó 11 Grand Slam en la categoría de dobles y fue 2 veces medalla de plata en Olimpiadas. Y me gustaría saber qué es lo que ella considera esencial para perseguir sus sueños y cómo es de importante esa determinación para lograrlo. Virginia Ruano, muchísimas gracias por participar en el podcast El Cerebro Optimista. Nada, un placer, la verdad, Miquel, de que me hayas invitado. Bueno, Virginia, esto es un podcast que habla sobre el pensamiento optimista y lo primero de todo, quería preguntarte, ¿qué importancia tiene para ti pensar de manera positiva optimista en tu vida? Hombre, yo encima que he sido deportista, que ser positivo dentro de una pista de tenis para mí es fundamental. Creo que desde que soy pequeña, ¿no? Es un poco una cosa que se me ha ido inculcando de a poco y que llegado a un punto de mi carrera fue fundamental. De hecho, tuve que trabajar más el lado positivo porque a veces, bueno, dentro de una pista de tenis sobre todo, pues juegas contra ti mismo, ¿no? En vez de jugar contra el contrario y tienes ahí una lucha interna y tuve que trabajarlo fuera de la pista para luego cada vez ser más positiva, ¿no? Entonces eso la verdad que me ha ayudado mucho. Al final siempre se dice que el deporte te ayuda mucho luego en tu vida y a mí me ayudó a pensar positivo durante mi carrera y ahora que estoy en otra faceta, ¿no? Ya no soy deportista de alto nivel, pues me ayuda, ¿no? A la hora de trabajar, a la hora de educar, a la hora de sentirme bien conmigo para luego podérselo transmitir a mucha más gente. Fíjate, yo trabajo con deportistas profesionales, llevo bastantes futbolistas de élite y he llevado algunos otros deportistas, pero yo creo que el tenis es uno de los deportes, a mí me parece más duros. También estuvo en la primera temporada Gala León aquí y nos contó también sus experiencias. Yo creo que el número de tenistas iba a decir juguetes rotos, pero que no es juguetes rotos, de tenistas que se pasan de rosca, que es, o sea, la dureza del deporte del tenis es tremenda, ¿no? Es Sí, muy al grande. final es un deporte individual, es un deporte donde luchas contra un contrario, pero a la vez contra ti mismo. Y luego es un deporte largo. Un partido de Hmm. tenis puede durar 1 hora, 2, 3 horas, 4 horas, ¿no? Entonces, claro, es mucho tiempo siendo positivo, mucho tiempo creyendo en ti mismo, mucho tiempo solventando problemas que van surgiendo durante el juego. Entonces, claro, es muy exigente mentalmente. Siempre se habla de que el tenis, que deporte más difícil, que es muy exigente, pero yo creo que antes se trabajaba poco la mente. Es el día de hoy que a lo mejor se trabaja ya mucho más, la gente es mucho más consciente
y que para mí es fundamental, es igual que trabajar la derecha, al revés, el cuerpo, o sea, al final es otra herramienta súper importante. Además, cuando comentamos partidos de tenis siempre lo decimos, ¿no? Qué importante es la cabeza, ¿no? Es ¿cuánto le das de porcentaje a la cabeza? ¿Cuánto lo trabajas? Pues un porcentaje muy pequeño respecto a otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad que tuve la suerte de dar con una buena profesional, de trabajar, de creer que eso me iba a ayudar, porque yo creo que para mí es fundamental pensar que la mente te va a ayudar y que no va a jugar en contra de ti. Y a partir de ahí, la verdad que para mí ha sido una experiencia muy grata y ahora que yo tengo una escuela de tenis, intento a los padres transmitirle muchas cosas a ellos, porque es verdad que a los niños hay que trabajar desde pequeñitos, pero los padres para mí es una herramienta fundamental de motivación para sus hijos. Sí, totalmente, totalmente. Mira, yo te voy a confesar una experiencia vital mía personal. Yo cuando era niño jugué a fútbol y a tenis mucho. Y en tenis se me daba muy bien, jugaba muy bien, eh, siempre salvo en las competiciones. O sea, entrenaba en un gran equipo con grandes jugadores que luego llegaron a cotas importantes, alguno de ellos. Puedo decir que lo sacaba a golpes de la pista y yo llegaba a una competición y me bloqueaba, pero en primera ronda. O sea, llegaba y en primera ronda no era capaz de meter una bola en la pista. Era algo increíble, ¿no? Yo creo que por eso también luego ahora el tenis, el deporte en general es donde más me gusta aplicar todos los conocimientos de neurociencia y bueno, que se siguen, ¿no? que sigo, porque esto es un aprendizaje continuo y que nunca se termina. Sí, sí. Pero de verdad que la experiencia del tenis, me acuerdo cuando se retiró Alex Corretja, que me sorprendió porque estaba eufórico, diciendo, es que voy a empezar a vivir. Y es que llevo toda la vida 8 o 10 horas al día, todos los días, continuamente, con el tenis, la pista, el tenis, la pista. Y estaba como con un punto de alegría que decía, ostras, qué duro es llegar, ¿no? Ahí. Es que al final el deporte es muy exigente. Bueno, yo creo Sí. que cualquier cosa en la vida que te dediques plenamente es muy exigente, ¿no? Y el deporte profesional te exige dar el 100% de tu tiempo, de tu capacidad, de todo. Entonces, claro, esa exigencia año tras año durante a lo mejor 20 años de carrera deportiva, bueno, pues va minando un poquito, tienes que dejar muchas cosas en el camino, dejas amigos, familia, momentos importantes, ¿no? Que no puedes compartir. Entonces, todo eso llega un momento que yo creo que cuando te llega la hora de retirarte, es como, uff, me he quitado un peso de encima, ¿no? Ahora puedo un poco disfrutar, ¿no? De otras cosas. Sí que es verdad que lo echas de menos, pero puedes disfrutar de otra manera. Porque al final, si no, siempre estás pensando, no puedo comer eso porque tengo que entrenar, no me puedo ir a dormir tarde porque tengo que entrenar, no puedo hacer esto porque luego me puedo lesionar. Entonces, claro, siempre estás con un freno de mano echado, ¿no? Entonces la cabeza te tiene que estar diciendo todo el rato, cuidado, cuidado. Y eso también es muy duro. Yo es una de las cosas que también cuando estaba en competición me costaba a veces, ¿no? El no poder salir con los amigos de fiesta hasta las tantas, o no irme a esquiar, que me encantaba esquiar, era como todo siempre muy contenido. Y cuando te retiras, bueno, pues esa euforia viene por decir, venga, ¿qué es lo que no he podido hacer? Yo me fui a hacer el Camino de Santiago, por ejemplo, era una de las cosas que tenía en la cabeza y que no había podido sacar tiempo mientras competía, ¿no? Volví a retomar el esquí, no sé, vuelves a coger con ganas esas cosas, no has podido. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues quería preguntarte ahora, si te parece, a ver si me puedes contar alguna experiencia que hayas tenido en la vida o en el deporte, en la cual hayas tenido que trabajar para conseguir ver la vida de forma optimista y así salir adelante. A ver, de forma optimista tuve que trabajar muy duro cuando me lesioné del pie, por ejemplo, ¿no? Tuve una lesión fuerte en el 99-2000, las Olimpiadas de Sydney las perdí y ahí hubo un momento que no sabía si iba a poder continuar. Entonces era, te retiras, te operas, ¿qué haces, no? Entonces, bueno, pues fue un momento para mí, por ejemplo, donde tuve que echar mano de alguien que me ayudara mentalmente, de alguien
que me guiara un poco, ¿no? Pues si realmente quería seguir intentándolo, si quería volver otra vez a estar con fuerzas, ¿no? Para hacer una etapa muy dura de rehabilitación. Y bueno, ese fue uno de mis momentos críticos, ¿no? Mentalmente, en el de sigo, no sigo, esa lesión. Y esa lesión, al salir de ella, luego me ayudó a estirar mucho mi carrera, porque hasta el 2010, 10 años después, me retiro, ¿no? Y en la cual también tuve otra serie de cosas, ¿no? O sea, en 2008, bueno, pues fallece mi padre, en el 2006 me lesiono de la rodilla y tampoco sé si voy a llegar a las últimas Olimpiadas. Bueno, pues todo ese trayecto yo creo que me ayudó esa primera lesión tan importante que tuve, ese trabajo que empecé a hacer ya mentalmente, de creer en que realmente quería hacer eso, ¿no? Porque a veces te quedas las dudas, ¿no? Por lo menos en mi caso fue así, quiero hacer esto o ya soy lo suficientemente joven para poder hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, pues lo dejo aquí porque ya he llegado donde he llegado, ¿no? Mi cuerpo dice no más. Pero mi mente decía que quería más, ¿no? Entonces ahí ese trabajo de herramienta de decir, venga, voy a poder, voy a salir de esto, aunque crea que no, lo voy a conseguir. Bueno, pues eso luego me ayudó a que esos 10 años y todo lo que me pasó en esos 10 años me ayudara continuamente a ya haber tenido esa base de trabajo que hice en ese momento. Qué bueno. Y la verdad es que me parece que lo que estás diciendo es tan importante, el hecho de tener personas que te ayuden también con esto, Sí. ¿no? Que digamos, es que parece que solo lo físico, o sea, que lo físico se mueve solo, ¿no? Que los músculos se mueven. La gente no se da cuenta que lo mueve todo. O sea, que un Sí, deportista sin totalmente. esto no hace nada. No, que sea al final el último responsable. Pero fíjate que en la vida también nos ocurre, y todos, vamos, yo el primero, que en algunos momentos necesitas que te ayuden a colocar cosas, ¿no? O te metes en callejones sin salida de lo que es difícil salir y que Ujú. pues un psicólogo te puede mostrar un camino de una manera mucho más fácil que haciéndolo uno solo, ¿no? Y que a veces hemos tenido estigmas, ¿no? Mm. Para acudir, ¿no? Y decir, no, Yo la no, es que primera, ¿eh? No, sí, yo la primera los he sí, sí. tenido. Sí, sí, no, lo bueno que tiene es que vayamos derrumbando barreras, ¿no? Es decir, Ujú. que si a ti, que si te duele el estómago o tienes, o yo qué sé, o te coges cualquier tipo de enfermedad respiratoria y tienes mocos de tal y te vas y te dan un antibiótico, ¿no? Ujú. Resulta que también hay otros profesionales que te ayudan con otras cosas, ¿no? También en la vida real y también para cosas que no tienen que ser yo qué sé, de vida o muerte, ¿no? Sino estoy Ujú. perdida, ¿qué hago? ¿Qué me ocurre? ¿No? Y dices, pues alguien te puede guiar, ¿no? Pero fíjate, en el tenis yo veo, Virginia, que está cada vez más extendido. Es verdad que es un deporte muy duro, pero en otros deportes no ocurre tanto. No hay A tanto ver, acompañamiento. yo creo que poco a poco está cambiando, pero es verdad un poco lo que dices, ¿no? Que al final te duele un pie, vas al fisio, Mm, te duele el estómago, vas al médico, al de digestivo, te duele la cabeza, vas a otro, pero te duele la mente, por así decirlo, de que no sé qué voy a hacer, no sé cómo manejar estas situaciones, mm, este estrés que tengo, cómo... ¿Y qué haces? Pues dices, bueno, pues ya lo solventas tú solo. Dices, no, yo exacto. creo que hay gente que te puede ayudar. A veces no das con la gente que te puede ayudar en ese momento, pero igual que vas a un médico y no te Eso gusta y es. cambias y vas a otro. Ese fue mi caso, ¿no? Yo Eso empecé, es. por eso no me gustó mucho, porque no me sentía muy arropada, no me llegaba, ¿no? Lo que intentaban ayudarme, hasta que encontré la persona. O sea, al final pasé pues barrios médicos de la cabeza hasta que di con la persona y esa persona realmente ahí vi que dije, jolín, qué gusto, qué trabajo está haciendo conmigo y cómo me está ayudando esto, ¿no? Entonces, yo siempre invito a la gente ahora y siempre cuento mi experiencia. A mí los primeros con los que trabajé no, bueno, sí, pero no, entonces estaba un poco reacia, pero es verdad que la última persona con la que di, pues me ayudó y esos 10 años me acompañó durante toda la carrera. De hecho, cuando dejé de competir todavía seguía trabajando cosas con ella del día a día, porque al final te retiras, pero la retirada no es tan bonita. Es difícil la retirada, Claro. ¿no? Volver un poco a ser una persona normal, con Mm. unas rutinas más normales. Bueno, pues todo eso no es fácil y eso también, si tienes un buen acompañamiento, es mucho más fácil.
Y así, hasta que ha llegado mi hija también. Cuando llegó mi hija también necesité un poco decir, Dios mío, se me ha venido aquí un hijo, ¿yo qué hago con esto? ¿No? Es como que también me ha ayudado. O sea, que es que no hace falta ser una deportista de alto nivel para que tengas un médico donde puedas ir, apoyarte en él y que te ayude a salir de determinadas situaciones o que te dé herramientas. A mí sobre todo me daban herramientas. Exacto, exacto. Y lo que estás diciendo me parece tan interesante. Lo primero, hay distintos profesionales que tienen distintos estilos y alguno igual no cuadra contigo y eso no significa que haya otras personas por ahí que te puedan ayudar y que sí cuadre. Exacto. Y que te den lo que dices tú, herramientas. Y además has dicho otra cosa que yo, por ejemplo, a mí también me ha ocurrido. O sea, cuando uno es padre, le cambia la vida de una manera tan importante, esos cambios vitales que pueden ser similares quizás a lo que dices de retirarse, ¿no? Del deporte. O sea, nuevos hábitos, nueva forma de vivir. Esto es igual. De repente tú pasas a decir, mi vida es mía, a decir, ya, tu vida ya es tuya, un porcentaje pequeño, muy pequeñito. Sí, muy pequeño. Hay un cambio de hábitos, de rutinas que en muchas ocasiones nos pueden ayudar, como bien dices, con herramientas, ¿no? Y eso es... o sea, a mí eso me parece muy importante porque yo creo que a veces sufrimos de manera absurda y tenemos personas que nos pueden ayudar y ahí está, ¿no? Bueno, yo quería hablar contigo de un tema que además, después del partido de la Champions del otro día que vi que el Madrid ganó el 15º título, me sorprendió que el que metió el gol, Dani Carvajal, un pedazo crack, mide 1,73, o sea, es más bajo que yo, y remató 3 veces en el primer palo, 3 córners, que si alguien no ha estado en un vestuario de fútbol, yo que voy mucho, yo me siento un infraser alrededor de ellos, o sea, son unos bichos monumentales físicamente, o sea, todos, o sea, estás ahí y dices, Dios mío, a mí que me dieron, yo no comí lo mismo que estos cuando estaban ahí, y ver, de hecho le vi a Dani Carvajal una vez en una tienda de ropa, y cuando lo vi me sorprendió y dije, mira, pues fíjate si es como yo, y me sorprendió, ¿no? Remató 3 veces, la primera casi la mete, la segunda la metió, y casi mete el segundo gol, ¿no? Y cuando le entrevistaron, dijo, para mí es muy importante, y en mi familia es así, la determinación, ¿no? Dijo, la primera rematé y la segunda dije, esta va a ir dentro, y entró, ¿no? Y a mí me chocó tanto lo que dijo, porque fíjate, en este podcast hablamos de perseguir los sueños, de qué hay que hacer para perseguir los sueños, y esto no sirve solo para el deporte, sirve para cualquier ejemplo de la vida real. Y oír hablar de determinación, yo quería hablar contigo y preguntar de aquí 2 cosas. La primera, ¿qué crees? Porque tú has perseguido tu sueño, tú has conseguido tu sueño. Estamos hablando con una persona que ha sido el número 1 del tenis mundial durante más de 2 años en dobles y que has ganado 11 Grand Slam. O sea, fíjate, o sea, es que es alucinante los números. O sea, tú has sido una número 1 mundial y quería preguntarte, por un lado, ¿qué crees que es lo que la combinación de cosas que te hacen llegar ahí? Y en segundo, esta palabra que decía Dani Carvajal, la determinación, ¿para ti cómo es de importante? A ver, yo creo, para mí determinación es saber que puedes hacerlo, ¿no? Para mí es decir, esto puedo hacerlo y no va a venir nadie a decirme que no puedo, ¿no? Para mí esa era una de las palabras y era una de las cosas que me decía cuando saltaba a la pista. Para mí todos los rivales eran mejores que yo, ¿no? Era como que, las veía jugar fuera y yo decía, madre mía, mañana voy a jugar contra ellas. Qué duro, ¿no? Pero luego de repente era como, bueno, sí, juegan bien, pero yo también juego bien, ¿no? Era lo que intentaba repetirme cada vez. Entonces, cuando saltaba a la pista era como, yo trabajaba mucho el ponerme otra máscara, ¿no? Otra cara, de decir, bueno, ahora soy como una superhéroe, ¿no? Ahora sí que puedo hacerlo, ¿no? La que decía que no y que era muy buena se ha quedado fuera y yo cuando saltaba a la pista me transformaba en esa persona que decía, yo puedo. Remato una vez y remato 2 y las que haga falta, ¿no? Entonces para mí eso era salir con esa actitud una vez dentro con los pies, eso lo pensaba con los pies dentro de la pista, ¿no? Era uno de mis trabajos, ¿no? De decir, ahora sí. Y entonces ahí cambiaba, ¿no? Entonces me cambiaba todo. Es verdad que luego salía de la pista y todo el mundo, ¡oh, qué bien, qué tal! Yo decía, pues sí que he podido, ¿ves? La otra, cuando me retomaban la otra persona, decía, pues eran muy buenas, pero anda, pues yo también lo era, ¿no? Joder, pues he ganado. O a lo mejor he hecho un partido, he perdido, pero he hecho un partido que digo, joder, no pensaba yo que lo iba a hacer, ¿no? Entonces,
para mí eso era súper importante que en cada momento. Y ahora en mi vida, cuando tengo un reto, más o menos un poco hago lo mismo, ¿no? Es, venga, ponte esa máscara, tal, superhéroe, y ahora puedo, ¿no? Ahora tengo esa fuerza, esa determinación para decir, ahora sí, soy otra persona. Luego, si quiero, me la quito y me voy, ¿no? Me voy tranquilamente con mi, bueno, pues no sé si podré hacerlo, no sé qué tal, pero bueno. Entonces, la verdad que para mí sí, creo que es muy importante, pero en todo eso, en deporte, trabajo, una entrevista, un examen. Es un poco también lo que le intento inculcar a mi hija. Digo, tú a lo mejor no se te da bien esto, pero puedes hacerlo. O sea, no te creas que no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo de Carvajal, yo también me sorprendió el salto que dio en el primer remate, en el segundo. Yo también lo viví así porque lo conozco, he coincidido con él y sé, ¿no? La altura, cómo es y tal. Y dice, joder, qué pedazo. Y yo pensé, qué piernas, ¿no? Qué fuerza de piernas para saltar, para llegar, para adelantarte a la jugada, pero esa visualización donde lees dónde te van a tirar. Bueno, pues esas cosas, ¿no? La verdad que fue muy bonito, ¿no? Cuando ves a alguien que dices, joder, mira lo que ha conseguido. Y si yo también pensaba mucho, si esa persona puede, ¿por qué yo no puedo? ¿No? Era la segunda parte. Si esa persona consigue eso, ¿por qué yo no? Que yo no soy menos, yo entreno las mismas horas, hago lo mismo, me dedico de lleno, pues venga, pues si ella puede, yo también, ¿no? Entonces eso también me gustaba mucho pensarlo, ¿no? El que si la persona que tenía al lado comiendo podía hacer eso, o yo entrenaba con ella y yo veía que tampoco éramos dos personas normales y corrientes, no había nadie superior al otro, y yo decía, pues venga, yo también puedo, ¿no? El saber que puedes. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, y es lo que decíamos, te iba a preguntar, y digo, lo ha sacado ella, ya me ha dado pie, digo, qué bien, porque te iba a preguntar por la visualización. O sea, digo, mira, ya he hablado de esto antes, pero digo, no puedo evitar estar con la número 1 del tenis mundial. Vamos, y es que te lo digo con toda la admiración del mundo, ¿eh? Porque yo iba a entrenar todos los días, estaba 2 o 3 horas jugando a tenis, esto que dices, además, si cuando te gusta un deporte es que es una locura, porque es que es como maravilloso y no quiero ni pensar lo que puede llegar a ser número 1 mundial, ¿no? Y digo, ¿cuántas veces has visualizado? ¿Cómo utilizabas esa técnica? Porque es algo que yo aconsejo mucho visualizar en todo, ¿eh? No solo en el deporte, en todo. O sea, porque la gente dice, esto de visualizar, ¿qué dices? Yo con mis deportistas lo primero que hago, trabajar, visualizar a todas horas. ¿Tú qué hacías o cómo lo hacías? ¿O qué? Yo, a ver, la verdad que he visualizado muchísimo. De hecho, junto a otra persona que viajaba siempre conmigo, hacíamos, no diarias, pero casi diarias. Ya podía ser para relajarme, ya podía ser para trabajar mis miedos, ¿no? Sobre todo yo recuerdo, y eran unas visualizaciones que me encantaban, con música, muchas de ellas que asociaba a música. De hecho, todavía tengo canciones que cuando las oigo digo, ostras, me transportan totalmente a ese momento, ¿no? Sobre todo antes de entrar a la pista, antes de ver cómo me sentía, cómo me transformaba y cómo utilizaba luego durante los momentos de los partidos determinadas visualizaciones, ¿no? Yo recuerdo una sobre todo en Wimbledon, ¿no? Es como saltar a la pista central de Wimbledon. Perdona, son palabras mayores. Madre Es mía. como es la catedral del tenis, ¿no? O sea, es brutal. O sea, porque bueno, Roland Garros, el US Open, bueno, pero Wimbledon, no sé, yo creo que muchos tenistas tienen esta sensación, es lo más, ¿no? Entonces, la primera vez que jugábamos la final de Wimbledon, yo estaba atacada. O sea, no había jugado nunca en esa pista. No, como es una pista de hierba no puedes entrenar. O sea, es como que de repente te saltan a los leones. Y yo decía, no voy a poder. Era como, no voy a poder. Es como, ostras, ¿cómo voy a saltar a esa pista que siempre la he idolatrado? Entonces, bueno, hicimos durante varios días antes una serie de visualizaciones para que cuando yo pudiera entrar a la pista, todo desapareciera. Y entraba a mi casa, al salón de mi casa. Y ahí era cuando realmente ya podía respirar, porque estaba en mi casa, en mi hábitat, en un sitio que yo estaba a gusto. Y bueno, pues sobre todo, recuerdo cosas de esa visualización, pero sobre todo el trabajo de intentar llevarla a cabo, ¿no? Porque es como, sí, tú dime que estoy en el salón de mi casa, pero es que todo el mundo está ahí, ese silencio, ¿no? De la pista, ese tal. Bueno, pues trabajamos durante eso, los 2 días antes de la final, pues el poder estar jugando en el salón de mi casa y no en lo que yo me imaginaba que era real, que era la pista de Wimbledon. Mira,
Virginia, acabas de poner un ejemplo cuando dices herramientas. Esto es una herramienta. Es una herramienta tan valiosa que luego a veces la gente no se da cuenta de que esto en tu mente, en tu cerebro, dices, anda, pero ¿de qué están hablando? Pero ¿qué tipo de locura es esa que estás diciendo que te vas a ir al salón de tu casa en Wimbledon? No se da cuenta que la mente es tan poderosa que es capaz de estar jugando la final de Wimbledon y decirle, estás en el salón de tu casa. Y si lo programas, lo entrenas, porque la clave Lo es entrenas, entrenar. tienes que entrenarlo, Eso es. Yo hablaba con un entrenador, que no quiero dar pistas, porque además no es que no voy a decir algo malo de él, pero si es un entrenador importante de primera división y hablaba con él y decía, es que esto que me estás diciendo, dices, si es que el jugador sabe que eso es mentira. ¿Cómo sabe? O sea, ¿para qué voy a entrenar eso si sabe que no es verdad? Y yo le digo, entonces no entrenes lo físico, porque también sabe que es mentira cuando estás entrenando. Y además decía, es que no, el cerebro no funciona así. Tú entrenas esa situación, fíjate como decías, incluso con anclajes, como con música, como con símbolos. Y en el momento que despiertas, que tienes un disparador, te vas ahí y estás ahí. Es más, yo les pongo las razones, porque razones de neurociencia que hacen. O sea, esto, tú puedes entrenar herramientas. Yo les explico cómo funcionan las estructuras cerebrales, cómo funciona el cerebro para que eso funcione, para que eso ocurra. Porque tú cuando visualizas, nosotros con resonancia magnética funcional por imagen, vemos lo que ocurre en el cerebro por dentro. Entonces, se oxigena el sistema límbico. Cuando estás visualizando, todas las zonas relacionadas con los sentidos, o sea, como si estuvieses viéndolo, se oxigenan igual. Esa imagen generada en el cerebro es idéntica para el cerebro que la otra. Pero es que además se activa la zona de las emociones. Entonces, lo que hacían contigo eso es, tú llegas aquí y sientes esas emociones. Vamos a entrenarlo, Virginia. Lo entrenabas, entonces llegabas ahí y como lo habías entrenado, ya salían esas emociones, ¿no? O sea, que tiene una explicación científica, que esto no es cómo funcionará, ya la sabemos. Da igual. O sea, a veces dices todo esto y dices, no, entrenar. Es difícil porque tú me lo explicas, yo creo en ello, yo lo he trabajado, yo sé, pero claro, yo no sé cómo funciona mi mente, ¿no? Yo sé que lo que he hecho me ha llevado bien, es como cuando entreno físico, o sea, el preparador físico me dice, entrena esto, y yo, bueno, yo lo entreno y luego me doy cuenta que de repente soy más rápida o que mi pie impulsa más, digo, pues vale. Pues es un poco y para mí lo mismo también, claro. Y de manera automática, Virginia. Es decir, que tú cuando entrenas eso dices, ya lo has automatizado y tú no dices, le das el drive, llegas y le das el... Ahí va, lo he hecho. Pues lo otro es igual. Y es que claro, pero lo otro, como no se ve, como está ahí dentro en esa caja mágica que es el cerebro y es intangible, porque tú el drive lo ves, ¡pum! Ahí va, pues mira qué bien lo he hecho. Lo otro no se ve, entonces parece que no, que es menos científico o que es menos... Y no es así. Y me encanta lo que has explicado. Cuando de repente Rafa dices, uy, qué buen competidor es, qué bien maneja los nervios, qué bien tal, y yo digo, bueno, pero eso, o sea, hay gente que lo tiene innato, hay gente que lo ha ido aprendiendo, pero también lo puedes trabajar, no todo el mundo es Rafa Nadal, que a lo mejor lo tiene súper innato y lo ha trabajado en determinadas ocasiones. Aunque tú no seas Rafa, lo puedes llegar a trabajar y puedes llegar a manejar esos momentos de nervios, de situaciones súper estresantes de una manera diferente. Yo muchas veces lo digo, bueno, pero eso se trabaja también, o sea, está claro, igual que trabajas la derecha para llegar a jugar como juega Rafa, pues trabaja la mente para llegar a esos momentos tan delicados como los maneja él. Yo digo lo mismo también. Rafa, bueno, no voy a concretar en Rafa, que está claro que con su familia y con el entrenamiento que ha tenido y con todo, desde niño ha ido entrenando eso. Pero lo que nos dice la neurociencia es que la parte genética es tan pequeña, la importancia de esa parte genética es tan pequeña que es casi todo aprendizaje, ambiente, entorno, etcétera. Es decir, que dices, joder, es que Leo Messi solo hay uno y ha nacido así, que no. O sea, lo que nos dice la neurociencia es que no ha nacido así. O sea, directamente lo que ha pasado es que ha estado entrenando, el entorno ha ayudado, el ambiente ha ayudado, entrenando. Es al final esa determinación. Es verdad que al final el niño que va a medir 2,15 metros, pues dicen, tú a jugar baloncesto. Es como el niño que desde que tiene 4 años le ponen un tablero de ajedrez. Es que ha nacido para el ajedrez, que no. Que es que estás creando conexiones neuronales, reforzándolas. Por eso es muy importante lo que dices de educar a nuestros hijos de manera
que no nos limitemos, porque estamos tan acostumbrados a limitarlos más que otra cosa, ¿no? Y a dar mensajes. Has hablado antes de otra cosa muy importante y es el autodiálogo. Tú fíjate lo que tú te decías. Cuando tocabas la pista, la tocabas y de repente empezaba un autodiálogo ganador. Y decías, yo hasta vamos, o sea, la saco de la pista, ¿no? Y eso es tan importante, porque al final es creer, ¿no? Y crees que es posible, empiezas a hacerlo posible. Sí, porque normalmente en el tenis mucho lo que decía antes es tan largo que el autodiálogo es destructivo. No puedo, me cuesta, no la meto, me enfado, qué malo soy. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? No puedo con este rival, es mejor que yo. Entonces, siempre suele ser, eso es lo que siempre decimos, tiene que cambiar mentalmente, que no piense negativamente. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo dejas de pensar negativamente cuando estás acostumbrado a hablarte de esa manera, ¿no? Ese cambio, a hablarte positivamente, a mí me costó, o sea, yo creo que cuesta, ¿no? Es como que es de repente, dices, sí que puedo, sí que tal. De hecho, ya, bueno, pues eso, era como tener Dr. Jekyll y Mr. Hyde ahí en las orejitas, intentar que uno pueda y el otro no. Entonces, bueno, depende a quién le hagas caso, pero la vida es igual, ¿eh? No te diga ahora, te levantas. El ángel bueno. Te encuentras con un villano y con un ángel. ¿Quién te vas a decir? ¿Ese que sinvergüenza, qué malo es? ¿O esa que dices, Dios mío, qué persona? Es que me enamoro. Depende a quién le prestes atención, la vida es horrible o maravillosa, ¿no? Sí. Y, o sea, que no tenemos que irnos a la alta competición, que en la alta competición es maravilloso porque es donde más se ve, se ve todo, porque ahí hay una diferencia muy grande y además es que dices, es que Rafa Nadal, ¿cómo llega a esto? Solo hay uno. No. O sea, yo pongo muchas imágenes y de hecho en los vestuarios lo han visto que pongo muchas imágenes de tenis, pero pongo fallos de Rafa Nadal. Digo, ¿qué hace un tenista cuando falla? ¿Qué hace un futbolista cuando falla? Le pega el larguero, me cago en todo y pum, y pam. Y dices, tú mira, dices, este no falla, mira las que falla. ¿Has visto lo que hace cuando falla? ¿Has visto lo que ocurre en su cabeza? Ese reseteo automático que se produce, que es que no le fastidia que ocurra eso, pero ese es el trabajo y eso es entrenamiento, es lo que dices, porque a todos nos sale la ira y quieres romper algo y darle con todas tus ganas, pero ese entrenamiento es el que te hace estar enfocado, ¿no? Y se consigue con mucho esfuerzo y con técnicas y con herramientas y con profesionales, etcétera, ¿no? Y en la vida es igual, que es así, ¿no? Igual. Yo ya siempre lo digo, que hay que extraer, y todo el mundo lo dice, ¿por qué el deporte luego te es bueno en la vida? Bueno, porque es un poco lo mismo, si es que al final son momentos de tensión, son momentos de euforia, son momentos de trabajo, son momentos de equipo, o sea, y todo eso, bueno, pues si lo has entrenado desde pequeño con el deporte, cuando llegas a la edad madura que estás trabajando, bueno, pues es lo mismo que has estado durante todos esos años trabajando con cualquier otro deporte que hayas practicado. Y perdiendo muchos partidos. Siempre se dice, de las derrotas se aprende más que de los que cuando ganas, ¿no? Y hay veces que hay gente que me pregunta, ¿por qué, no? ¿Por qué aprendes más? Bueno, porque al final es un poco lo que tú dices, o sea, cuando ganas todo es muy bonito y cuando pierdes realmente tienes que sacar lo que tienes que entrenar y lo que tienes que mejorar. Porque claro, cuando ganas te crees invencible, pero cuando pierdes dices, ostras, esto lo he hecho mal, y aquí he fallado por esto, y aquí mi cabeza me ha dicho esto, pues no me lo tenía que haber dicho. Venga, pues ponemos manos a la obra y trabajamos para que no vuelva a ocurrir. Exacto, totalmente. Bueno, Virginia, estamos entrando ya en la fase final del podcast y yo siempre hago las 3 últimas preguntas. Si te parece, voy a empezar con la primera, y es: ¿en qué aspecto de la vida estás en proceso de aprendizaje trabajando para lograr sentirte como tú quieres? En todos. Yo creo que desde que me levanto por la mañana me siento en aprendizaje. O sea, sobre todo en el aprendizaje ahora mismo mucho de la paciencia. Con mi hija es la paciencia. Estoy en un momento, ¿no? Desde que nació, en saber que ella es una parte y yo soy otra y que tengo que tener paciencia para saberla, bueno, pues llevar en los momentos que estamos juntas, en los que no, en los que ella no sabe cómo expresar todas sus emociones y sentimientos. Yo tengo una hija súper emocional, con mogollón de sensaciones, que no sabe cómo transmitirlos ni cómo expresarlos, solo a veces a base de gritos. Y yo tener esa paciencia, y eso es lo que estoy ahora mismo, ¿no? Llevo 9 años de intentar eso, conocerme a mí misma, para poderla ayudar, porque la verdad que eso fue otra de mis herramientas cuando nació, es cómo me conozco yo para poderla ayudar a ella, ¿no? Entonces, bueno, esto es un trabajo que llevo haciendo 9 años y creo que todavía me queda mucho.
Es un camino, este es un camino para siempre, para Sí, siempre, sí, ¿verdad? no, totalmente. Yo pensé que iban a ser Apasionante. 3 años, pero no, es para No. siempre. Y ya verás, porque cuando te dicen, yo te digo que tengo varias ideas, cuando te dicen, esto es la parte fácil, ya verás lo que viene luego, tengo una mala noticia, es la realidad. Es la realidad. Dice, esto ya ha pasado no lo peor, porque no hay nada peor, pero ya ha pasado lo más complicado. Digo, ya, Sí, ya sí, verás, lo pero sé, lo bueno. sé. Soy consciente, pero bueno, estoy en ese No, pero momento y así. la clave es al final, yo creo, como el deporte y la vida, disfrutas el camino, disfrutas el momento Eso. y luego lo que viene, sí, al final lo que viene es maravilloso, todos son retos Sí, nuevos, todos son situaciones nuevas y otra vez más, depende cómo te lo tomes, es así, así es como lo así es, sientes. Así que, así es. bueno, la segunda es, ¿de qué cambio o logro vital estás más orgullosa? A ver, ¿de qué cambio? Yo creo que del poder seguir aprendiendo. O sea, no tengo un cambio que sea que dije, ostras, yo creo que mi primer cambio fue saber que podía hacer las cosas y a partir de ahí que supe que sabía que podía hacerlas, no tener miedo a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y en ese cambio que hice, que yo creo que todavía sigo en proceso, eso yo creo que nunca voy a parar, ¿no? Es el ser como, no más abierta, porque es, ¿cómo lo diría? El ser menos introvertida o menos tímida de cara a los demás. No sé si me has Virginia, escuchado bien, es que se me ha porque me he ido. cortado. No, se me ha Sí, cortado, sí. Perdona, ¿qué no. decías? Es A que ver, justo, es que el final se ha cortado ahí, de repente yo me he quedado así quieto, pero... el ser menos introvertida o más que Vale. menos introvertida, el poder ser, bueno, pues disfrutar más abierta a determinadas situaciones, ¿no? Ese cambio que a veces, al ser tímida, aunque no lo parezco, a veces todo el mundo dice, ¿qué vas a ser tímida y tal? Digo, sí, sí, yo soy tímida. Y llevo trabajando eso toda mi vida, entonces todavía estoy en ese momento vital que lo quiero todavía mejorar, porque si no hay veces que digo, no puede ser que no disfrute lo suficiente. Pues me encanta, porque además, Virginia, en cualquier momento de nuestra vida, nuestro cerebro está preparado para cambiar y para aprender. Así que eso es una de las Pues me cosas alegro de... de verdad que a veces decimos, yo ya a mi edad, bueno, puedes cambiar totalmente, pero totalmente. Así que eso es una de las cosas que nosotros vemos y que además es una capacidad que no la perdemos nunca, nunca jamás. O sea, Qué bueno. solamente dejamos de aprender porque decimos, yo ya no voy a aprender. Bueno, tu cerebro dice, vale, te escucho, ya no aprendes nada más. O ya no cambias nada más. Bien. Pero si tienes la actitud abierta, eso no lo perdemos Sí, sí, jamás. sí, yo Así que, siempre creo que la actitud es en eso sí, siempre creo que puedo mejorar. Es que eso es verdad. Entonces hay cosas que trabajo y digo, ostras, esto todavía me queda ahí la espinita de que no me falta. Me gustaría ser de un poquito mejor en este aspecto. sí, esa es la actitud, porque al final es... eh, nos pasamos toda la vida aprendiendo, toda la vida intentando ser un poco mejor y es maravilloso. ¿Qué mejor Me podemos alegro que dedicar me nuestro digas tiempo? que puedo mejorarlo, que no, porque hay veces que dicen, la gente no cambia, la gente ya eres así, pero si me dices que no es verdad, yo la verdad que me alegra un montón saberlo. No es verdad. Si te lo digo es tajante, no es verdad. O sea, nuestro cerebro es el órgano que menos envejece de todo nuestro cuerpo. Y la capacidad, la Ah, neuroplasticidad es más. Ya observamos que la neurogénesis, la creación de neuronas, se produce toda la vida. Y ahí tenemos ah, los ejemplos de personas que cambian con 70, con 80, con cualquier tipo de edad. Las personas cambian. O sea, es una cuestión de... O sea, eso no se ah. pierde nunca. Así que en cualquier momento, yo siempre lo digo, yo he sido profesor universitario, sigo siendo a día de hoy, pero durante muchos años he estado muy metido en la universidad y me venían alumnos de 80 y bastantes años Wow. y casi siempre tenían el mismo perfil, que era el alumno más participativo, el que tenía más interés, el que más preguntaba y generalmente el que sacaba de los que mejores notas sacaban. O sea, y era curioso, ¿eh? Porque llegaba el que más preguntaba, el que más el más inquieto o inquieta, ¿no? de la clase y es algo que es así. O sea, es una muestra. Simplemente, o sea, es no limitarnos, no Claro. autolimitarnos. Y cuando nos autolimitamos, cuando nos damos un... O sea, el cerebro es muy obediente a lo que le decimos. Para puedes o para no puedes. Se va a hacer caso. Así que, desde Bueno, luego,
La clave yo creo que es no cambiar ese espíritu, ¿no? De mejora y de aprendizaje, ¿verdad? Claro, claro, sí, pero yo es verdad que tenía eso en la cabeza y que digo, a lo mejor no es, llega un momento, bueno, pues que ya no puedes cambiar, que no puedes mejorar tanto, que la cabeza, las neuronas ya no te, como se suele decir, al final está en el argot cuando hablamos, no te rige la neurona, no, es que muchas cosas están interiorizadas por cómo se habla. Entonces ya hay Exacto. veces que me hace dudar, ¿no? Pero ahora la verdad que me quedo tranquila porque yo muchas veces quiero mejorar en pequeños aspectos de mi vida que digo, joder, ¿podría hacerlo? Sí, pues quiero poner como ejemplo, sabéis que hablo mucho de esto, pero te lo voy a decir también por si no has visto la película de Nayad, de Diana Nayad, Nyad. Es una No, no lo película he que está en visto. Netflix, que es una persona que yo desde que la vi la admiro con toda. Yo digo, no sé cómo esta mujer no puede ser, no puede estar en el altar del esfuerzo, de la actitud y demás, pero te lo aconsejo que la veas y a todos los que Pues nos la escuchen veré. también la aconsejo, porque es una historia real. Tengo la mala costumbre de hacer spoiler de la misma, no voy a decir nada más, pero simplemente es alucinante. Sí, o Vale. sea, sí que hay que verla. Y bueno, lo último que me enrollo, la última pregunta es, ¿qué consejo vital darías a alguien a quien quieras mucho, mucho? El consejo es que tú puedes. O sea, todo lo que te propongas, puedes llegar a conseguirlo. Y si realmente crees, porque a mí me ha pasado, que lo puedes conseguir, de una manera u otra, como se suele decir, el universo te lo va a traer, ¿no? Entonces, si crees, o sea, cree a ciencia cierta que es real. O sea, yo lo he vivido, lo he pasado. Entonces, yo de mi consejo es que, por favor, que creas en tu sueño. O sea, que creas y parece como que esto estamos aquí para motivar a la gente. No, para mí es que ha sido así. O sea, nadie me lo dijo, yo lo experimenté y cuando ahora cada vez escucho más podcasts, cada vez os escucho a más personas que estáis, bueno, dedicados, ¿no? Al entrenamiento de la mente, al estudio de la mente. Y yo digo, jo, eso me ha pasado a mí. Yo creí en algo, yo tenía muy claro eso y el universo me lo ha traído. O sea, he llegado a conseguirlo. Entonces, de una manera u otra, yo no digo que yo quiero, mucha gente dice, bueno, pues entonces voy a pensar que tengo dinero y me va a venir el dinero. No, no, a lo mejor te viene de otra manera o te viene de alguna, pero te llega. Entonces tienes que creer y seguir el camino. El camino es largo, eso es verdad. Y disfrutarlo, que es la clave, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. O sea, el camino es largo, hay que disfrutarlo y yo estoy convencida de que llega. Qué bueno. Virginia, pues con esto último que has dicho, ya poco más se puede decir. Muchísimas gracias. Yo creo que me ha encantado el episodio de hoy porque muchas veces hablamos de perseguir esos sueños, pero yo creo que hoy hemos concretado muchísimo, ¿no? sobre aspectos para De- llegar a lograrlo. Y de verdad que ha sido un grandísimo placer, Virginia, hablar contigo. Muchas No, gracias. el placer mío por estar aquí. Muchas gracias, Miquel. Si te ha gustado este programa, suscríbete para apoyar este canal. Y recuerda que puedes adquirir el libro El cerebro optimista del Dr. Miquel Alonso en librerías de España, México, Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Estados Unidos y a través de Amazon.